Estás escuchando. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira. El archivo de los medios. El archivo de los medios. Y seguimos con más, el archivo de los medios, 20 y 35 de la noche en la República Argentina. Y la semana pasada se oficializó la emergencia en seguridad para atacar el narcotráfico, el contrabando de armas, la financiación de terrorismo y la trata de personas. Y es por eso que estamos en comunicación con el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman. Milman, ¿cómo está? Lo saluda Esteban Ocampo del archivo de los medios. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Milman, ¿qué nos puede contar acerca de esta emergencia en seguridad que trajo polémica? Porque desde la oposición, desde el kirchnerismo, desde el CELS, han dicho que esta emergencia en seguridad tiene uno de los detalles que habla la emergencia de seguridad, que es el derribo de aviones, ¿no? Haciendo referencia desde la oposición que no tiene juicio previo, es una pena de muerte, lo han llamado de esa manera. ¿Qué nos puede explicar usted sobre este tema? Bueno, primero que ese punto es un tema de todo lo que es el decreto de declaración de emergencia en seguridad en la nación, porque lo que nosotros entendemos que lo que necesita la Argentina es un plan integral de seguridad, no un punto que resuelva las cosas mágicamente. Dentro de eso, obviamente, el tema más noticiable, el título más rimbombante, si se quiere, es en lo que llaman ley de río, que para nosotros es una norma de control del espacio aéreo, que significa el mismo control que tenemos en la tierra, o las vías legales en el aire. Nosotros no encontramos ninguna explicación por qué un patrullero puede hacer una persecución de un vehículo sospechoso o una embarcación puede hacer una persecución de una embarcación sospechosa y no podemos sobre una avioneta o un avión que intrusa el espacio aéreo argentino. Probablemente en algunos casos puede haber errores porque la aviación civil está regulada por la ANAC, no es informada, aunque tiene la obligación de dar informes, pero en muchos casos nosotros tenemos detectado, a pesar de la debilidad del sistema de radarización, que el año pasado hubo 453 vuelos no informados legalmente en la Argentina. Uh-huh. de sospechar y de creer que esos vuelos han estado con narcóticos o estupefacientes, porque la Argentina se ha vuelto un país de ingreso, traslado, consumo, producción y exportación de narcóticos. Uh-huh. ¿Es necesario declarar emergencia nacional en seguridad o se podría estudiar en el Congreso Nacional, se podría debatir? Digo, porque también desde la oposición hacían referencia a que declararlo por decreto, hacerlo por decreto era una irresponsabilidad, así lo tildó Margarita Stolbizer. Bueno, la verdad es que nosotros hemos declarado, lo que significa la declaración de emergencia es reconocer lo que cualquier ciudadano del país en su sano juicio ya sabía, es que la Argentina tiene una crisis de seguridad. No había que ser licenciado en políticas de seguridad para saber que los argentinos sufrimos de este problema. Yo les estaba a hacer lo que antes no se hacía, que es reconocer el problema y tener la decisión política de enfrentarlo. Por supuesto que hay muchas normas que va a tener que debatir el Congreso, que el Congreso va a tener que trabajar y sacar sus conclusiones para aportar a la decisión política que ha tomado el Poder Ejecutivo. Es cierto que durante muchísimos años ninguna legislación, muy pocas legislaciones vinculadas al tema de seguridad han salido del Congreso. Es de esperar que a partir de esta iniciativa del Poder Ejecutivo, del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vayan y se deriven un montón de proyectos de ley que tampoco han sido incluidos muchos de ellos en este decreto, porque justamente son materia del Congreso de la Nación y no se puede hacer por un decreto. Este no es un decreto de necesidad de urgencia, es un decreto simple. Por eso cuando uno ve algunas críticas reales, porque el que diga que sabe todo en materia de seguridad está engañando, porque el delito es dinámico, mejora todos los días, el narcotráfico es una multinacional, delito que maneja miles de millones de dólares, a veces sus empresarios no están ni siquiera en la Argentina, de manera tal que enfrentarlo significa capacitarse, tener la tecnología, tener la decisión política, tener los instrumentos, tener los recursos para poder hacerlo.
Ahora hay otras críticas que desde mi punto de vista son difíciles de comprender, porque quienes han firmado decretos en los mismos términos que los que establece este decreto público del señor presidente lo han hecho de manera secreta, justamente para no dar el debate público. No querían dar el debate público. Entonces lo que nosotros hemos hecho es justamente dar el debate público y discutir. No hay ningún problema, y que discuta el Congreso también, si hay sesiones extraordinarias en febrero, en esas sesiones extraordinarias, si no a partir del 1 de marzo, cuando comience su labor ordinaria del Congreso de la Nación. No tenemos ninguna dificultad que el Congreso discuta. ¿Hay algún diagnóstico hecho de cómo está la República Argentina en materia de seguridad? Me refiero a los delitos, los crímenes, las mafias, porque hay distintos tipos de delitos que se cometen a diario en la República Argentina, pero uno quizás no tiene la noción de qué gravedad tiene el país con respecto a estos delitos. Bueno, usted tiene distintos termómetros. Tiene un termómetro de la ciudadanía, que es claro y notorio, hace muchos años que en cualquier encuesta de opinión el tema de la seguridad o la inseguridad, como lo quiera ver, aparece al tope, algunas veces relegado por la cuestión económica, pero siempre primero o segundo en cualquier encuesta de opinión respecto a las demandas de la ciudadanía. Después, lamentablemente, como en otras áreas, la Argentina se ha quedado sin publicar estadísticas de criminalidad desde el 2008. Y eso hace que los diagnósticos que uno requiere científicos para tomar decisiones hoy estén muy debilitados. Yo he escuchado decir, bueno, hay que hacer un diagnóstico correcto, y eso no se ha hecho por parte de las mismas personas que han destruido las estadísticas públicas, inclusive las estadísticas en delitos. De manera tal que sí tenemos un diagnóstico nosotros, pero mucho mejor lo vamos a tener rápidamente cuando podamos reconstruir el sistema de estadísticas criminales que, insisto, desde el 2008 que no se publican. Dentro del decreto que se firmó en emergencia de inseguridad, establece que se va a dar material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional, y que va a ser sin licitación. ¿Hay alguna manera de controlar las estas compras que se van a hacer sin licitación? Porque a veces uno podría llegar a pensar que se pueden hacer compras más caras de lo que podría realmente salir. Nosotros vamos a comprar más barato que lo que se venía comprando hasta ahora, y además esas compras van a ser subidas a las páginas del Ministerio en un mecanismo de absoluta transparencia. Lo que se evita aquí es dilaciones, porque la verdad es que en el medio hay vías de muchos ciudadanos argentinos, bienes de muchos ciudadanos argentinos, y lo que no podemos es seguir tirando la pelota para adelante. Si nosotros tenemos que comprar, te doy un ejemplo, un avión para poder controlar nuestras fronteras, o radares, o drones para controlar las fronteras, tenemos que hacerlo de la manera más celera, con mayor celeridad posible. No podemos estar jugando con la vida de los ciudadanos, y eso es la verdad que prioritario. El presidente de la Nación ha dicho y nos ha instruido específicamente que lo hagamos de la manera más rápida posible, y por supuesto de la manera más transparente que se pueda hacer. Seguramente habrá compulsa de precios, no habrá una licitación, pero sin ninguna duda habrá compulsa de precios, entendiendo que hay tecnología muy específica que Argentina produce en alguna parte, esa tecnología, como empresas como el INVAP, que son de Telecomunicación Nacional, o la empresa de aviones de Córdoba, que depende de la Fuerza Aérea Argentina. Hay cosas que la Argentina va a poder hacer por sí, que no va a necesitar recurrir al exterior, pero otras cosas que son de tecnología avanzada, seguramente habrá que recurrir a proveedores externos que nos permitan lo antes posible poder actuar en abordaje en función de lo resuelto por el decreto del señor presidente de la Nación. Quien lo dice es el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman. Milman, le hago la última pregunta. Hoy se dio a conocer que el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad que designó Patricia Bullrich es Pablo Nocetti, y se conoció que Pablo Nocetti fue representante de algunos represores en las provincias del interior de nuestro país, y además se conoció una reflexión, algún pensamiento de Pablo Nocetti, este jefe de gabinete, que decía que los procesos de memoria, justicia y verdad formaban parte de una legalización de una venganza. ¿Usted qué reflexión tiene con respecto a este tema? Porque forma parte del área donde usted está trabajando.
Mire, todos los abogados que se dedican al derecho penal terminan defendiendo a personas que son cuestionadas en el fuero penal. La verdad es que nuestra Constitución Nacional establece que todo ciudadano tiene derecho a defensa y la presunción de inocencia hasta tanto el juez natural y todas las instancias, porque la Argentina tiene 3 instancias hasta la Corte para resolver sin ninguna duda la inocencia o la culpabilidad de un acusado. De manera tal que hay una obligación por parte del Estado que si el ciudadano no puede proveerse la defensa, es el Estado el obligado a ejercer, a otorgársela, porque es un derecho inalienable de cualquier ciudadano, y más en estos casos donde se han cometido delitos de derecha humanidad, que los juicios tienen que ser absolutamente transparentes para que no lo que nos ocurrió como sociedad con estos personajes que hicieron que ejecutaron políticas sin ningún derecho a los ciudadanos, uno no tiene que devolverles con la misma moneda, sino tiene que devolverles con la ley. De manera tal que siempre detrás de alguien que comete un delito tiene que haber un abogado que lo defienda para garantizar los derechos que la Constitución le confiere. Y en este caso ha ocurrido lo mismo, como va a encontrar en cualquier estudio de abogados que se dedique al derecho penal, sin duda va a encontrar gente que resulta inocente y gente que resulta culpable, porque esa es la labor profesional de un abogado penalista. Sí, lo que pasa es que llama la atención que es un tema tan sensible en nuestra historia, en nuestro país, que tenga dentro del Ministerio de Seguridad a una persona que defendió a los represores, digo, porque genera polémica, no por nada ha salido en distintos portales digitales. Nos parece sana la polémica, digamos, estamos abiertos, los funcionarios públicos abiertos al escrutinio de los ciudadanos y los medios de comunicación y no hay ningún inconveniente. Lo que hay que ver es si los funcionarios han cometido delitos, digamos, de eso se trata. Lamentablemente tenemos historias del pasado de muchos funcionarios que han dicho cosas con la boca, con el relato, pero a la hora de los hechos se ha comprobado o está lleno de causas judiciales que donde tienen que demostrar su inocencia o donde el Estado o los denunciantes tienen que demostrar su culpabilidad. Por lo menos en este ministerio no hay ningún funcionario hoy que esté acusado de ningún ilícito, de manera tal que más allá de las consideraciones que pueden hacer distintos gestores de opinión y que nos parecen razonables en el marco de una sociedad pluralista y democrática, me parece que estamos abiertos al escrutinio de todo el mundo. Milman, le queremos agradecer por darnos este contacto, muy gentilmente. Al contrario, a ustedes buenas noches. Y ahí escuchamos a Gerardo Milman, secretario de Seguridad Interior de la Nación. Escuchá todas las voces Las palabras en el archivo de los medios.